Hola, pero muy buenas noches. Una vez más nos encontramos en esta especie de clases que estamos tomando o de estudios bíblicos que los hemos puesto justamente en esta semana para poder aprender un poco más sobre lo que pasó la última semana de la vida de Jesús. Recordemos que ayer, día jueves, el día terminó un poco estresante para Jesús, porque luego de la cena que él tuvo con sus discípulos, se fueron a un lugar llamado el Huerto de los Olivos. Allí, en el Huerto de los Olivos, Jesús se había ido precisamente para estar un poco más tranquilo, más relajado y poder orar. Pero ¿saben qué pasó? Las horas transcurrieron, comenzó el día viernes y resulta ser que este día viernes, bien tempranito, apenas arrancaban las primeritas horas de la madrugada, llegaron unos soldados romanos junto con los sacerdotes, con el sumo sacerdote y con alguien que era del círculo íntimo de Jesús. ¿Saben quién era? Sí, Judas Iscariote, porque él había tramado días anteriores, junto con los sumos sacerdotes y los sacerdotes y todas las autoridades religiosas, habían hecho una especie de plan para poder atrapar a Jesús. Querían matarlo justamente. Entonces le ofrecieron 30 piezas de plata a Judas a cambio de que les dijera quién era exactamente Jesús y que ese día habían acordado poder atraparlo. ¿Saben por qué querían atraparlo justamente ese día y no el día de la Pascua? Para que no se armara tanto alboroto. Entonces, ¿qué más que atraparlo a mitad de la noche? Pero en minutos nada más vamos a continuar con esta historia para seguir aprendiendo un poquito más de lo que pasó en la vida de Jesús. Ahora los invito a que juntos podamos disfrutar de esta hermosa adoración a nuestro Señor Jesús. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime
adoración hemos podido disfrutar todos juntos en esta noche. Muy bien, continuamos con nuestra historia bíblica en este día, viernes de Semana Santa para nosotros y viernes de Pascua para Jesús. Recordemos que Jesús había salido 6 meses antes desde Galilea, recorriendo a pie todo el largo camino que había hasta Jerusalén. Resulta que él, luego de la cena, como habíamos dicho recién, se fue a orar, fue entregado en manos de los principales gobernantes, digamos así, religiosos, y fue llevado hasta el palacio de donde estaba parando Pilatos. Saben que Pilato era justamente el gobernador de la provincia de Judea y su capital era Jerusalén. Pero él no estaba solo, estaba acompañado por otro gobernador más. Este gobernador era el gobernador de Galilea, de donde venía precisamente Jesús. Este gobernador se llamaba Herodes Antipas. Vamos a hacer un poquito de historia y saber bien cómo estaba compuesto todo lo que era en el orden político y religioso del país de Palestina. ¿Por qué? Porque recuerden que Palestina era el país donde vivía Jesús, ¿sí? Entonces, resulta que el máximo gobernante que estaba allí en Palestina, pero no viviendo en Palestina, sino que tenía dominio sobre Palestina, era el César, que era el emperador romano. Y recordemos que el Imperio Romano había abarcado mucha extensión de terreno, muchísimos lugares, y había llegado nada más y nada menos que a dominar Palestina. Luego, en el orden jerárquico, le seguían los gobernadores de cada provincia. Entre ellos, como les dije recién, estaba Pilato, Poncio Pilato, que era el gobernador de Judea. También estaba Herodes Antipas, que era el gobernador de Galilea, y luego había otros gobernadores, por supuesto, pero luego le seguían en jerarquía los sacerdotes. Al final de toda esa pirámide seguían los sacerdotes, pero los sacerdotes no tenían un dominio político o no tenían así un poder para hacer política netamente. Solamente se dedicaban a gobernar al pueblo judío, nada más que a los judíos, en el orden religioso. ¿Saben qué sucedió cuando lo llevaron ahí a nuestro Señor Jesucristo? Sucedió lo siguiente: tuvo que enfrentar 4 juicios. Imagínense ustedes lo que debe haber sido para Jesús. 4 juicios. 2 de los juicios fueron religiosos y los otros 2 fueron políticos. A ver, si fueron juicios políticos, quiere decir que tuvo que compadecer ante, podríamos decir, el gobernante de ese lugar, es decir, Poncio Pilato. Sí, fue así, pero también tuvo que comparecer ante el otro gobernador, que era el de Galilea. ¿Por qué? Porque Poncio Pilato decía: esto está sucediendo aquí en Judea, que es mi provincia, la que yo gobierno, pero este hombre es galileo, viene desde allí, desde Galilea, entonces que lo juzgue mejor Herodes Antipas. Resulta que como no podían encontrar nada en su contra, lo derivaron a los sacerdotes. Pero como les dije recién, los sacerdotes eran solamente gobernantes a nivel religioso.
y no tenían autoridad para poder matar a una persona. Por este motivo es que tanto Anás como Caifás, que ya no lo querían ver más a Jesús con vida, comenzaron a hacer presión para que los gobernantes, los políticos, los que sí tenían poder para quitarle la vida a alguien, hicieran que lo mataran. Por este motivo es que tanto Poncio Pilato como Herodes Antipas juzgaron a Jesús, pero medio como se podría decir, no tenían muchos antecedentes. Fue tanta la presión que pusieron los sumos sacerdotes ante estos gobernantes que ellos temieron por su propia vida. ¿Saben por qué? Porque ellos temieron que los sumos sacerdotes de Judea, del pueblo judío, fueran hasta el mismo César y lo acusaran a él. Entonces, por este motivo, decidieron crucificar a Jesús. Pero, ¿cómo puede haber sucedido tal cosa si dijimos que Jesús no tenía cargos en su contra? Y bueno, así suceden todas estas cosas hasta el día de hoy en muchos países del mundo. Muy bien, vamos a continuar. ¿Saben que Herodes Antipa y Poncio Pilato, ellos estaban muy cómodos en sus casas, mejor dicho, en sus palacios? Porque sí, había un lugar que yo les había dicho, al que iba siempre Herodes Antipas cuando llegaba a Jerusalén. Recordemos que él no vivía en Jerusalén, él vivía en Galilea. Pero allí, en Jerusalén, su abuelo había construido el templo y al lado del templo estaba la Torre de Antonia. Por este motivo es que allí en la Torre de Antonia paraba el otro gobernante, el de Judea, paraba siempre Poncio Pilatos, y Herodes Antipa paraba en el palacio de los Macabeos. O sea que ellos no estaban en carpas, estaban muy cómodos en sus palacios. Vamos a recordar también que en este día viernes, Jesús, luego de recibir la sentencia de muerte en cruz, fue llevado hacia el monte de la Calavera o el monte Gólgota. Y allí fue donde antes de ser crucificado se le ofreció que si quería beber un hisopo con hiel y vinagre, mezclado con vinagre. ¿Saben por qué era esto? Porque la hiel se sacaba de un árbol y esto servía como anestesia para que él no sufriera tanto. Estaba tan agotado, pero tan agotado nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que no había dormido en toda la noche. Había tenido que enfrentar 4 juicios, 2 políticos y 2 religiosos. Luego había sido azotado y se burlaban de él. Tuvo que llevar todo el camino desde el patio de la casa donde lo estaban, del palacio donde lo estaban juzgando, la cruz en sus hombros, en su espalda, hasta el lugar de la crucifixión. Estaba tan, pero tan agotado que ya no podía más. Entonces, tomaron a un hombre de allí, de la multitud que lo iba acompañando. Este hombre era Simón de Cirene. Recordemos, Cirene era una provincia del África, y recordemos que él tuvo que llevar la última parte de este camino hacia
donde iba a ser crucificado, que quedaba a las afueras de Jerusalén, fuera del muro de Jerusalén, tuvo que llevar la cruz estos últimos momentos porque nuestro Señor Jesús verdaderamente ya estaba muy agotado. Cuando al Señor Jesucristo lo crucifican, alrededor de las 3 de la tarde, dice que Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Saben qué? No era que Dios lo había abandonado. Pero si nosotros leemos lo que dice la Biblia en Isaías 59:2, vamos a encontrar la respuesta para saber por qué Jesús dijo estas palabras. Dice Isaías 59, versículo 2: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Por este motivo es que Él se sintió como que Dios lo había abandonado. ¿Saben por qué? Porque Isaías, en el capítulo 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Es por esto que el Señor se sentía como que Dios se había alejado de él, porque en ese momento Él estaba llevando los pecados de toda la humanidad sobre sí. Por ese motivo Él se sentía de esta forma. ¿Algo más faltaba para que nuestro Señor siguiera sufriendo de ese modo? Esta es una pregunta que les dejo para que reflexionen, y mañana los invito para que nuevamente nos conectemos a las 20 horas viendo lo que sucedió el día sábado en la vida de Jesús antes de la resurrección. Un beso grande para todos. Nos vemos mañana 20 horas por este mismo canal de YouTube. Bendiciones.